Meriwether Kimball dejó la taza de café sobre la mesa y se frotó los ojos con cansancio. El reloj de la cocina indicaba que era de madrugada y Brewster aún no había llegado. Cogió el teléfono, pero inmediatamente apartó la mano. Últimamente, las llamadas a su marido quedaban cada vez más sin respuesta, y sus mensajes recibían respuestas escuetas como reunión aplazada o reunión con contratistas. Mary dio un sorbo a su café frío y refunfuñó. La cuarta vez esta semana. La cuarta vez que volvía pasada la medianoche, oliendo a perfume ajeno y con una sonrisa culpable. Al principio había creído sus explicaciones, después de todo, trabajar en el departamento de urbanismo podía ser imprevisible. Pero ahora, tras meses de excusas, algo en su interior había estallado. El crujido de la puerta principal interrumpió sus cavilaciones. Brewster entró en silencio, casi a hurtadillas, pero cuando vio la luz en la cocina, se enderezó y sonrió ampliamente. «Querida, ¿sigues despierta?» Su voz sonaba demasiado alegre para un hombre que supuestamente había pasado todo el día en agotadoras reuniones. «Te estaba esperando». Mary trató de mantener la voz informal. «¿Otra vez tarde?» Brewster se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla. «Sí, estas nuevas enmiendas de zonificación para el Distrito Suroeste. La comisión no puede llegar a un consenso». Abrió la nevera y sacó una botella de agua. «Tendrías que haber visto a ese representante ecologista, un auténtico pesado». Mary asintió, observando cómo intentaba llenar la pausa con detalles sin sentido. Antes, ella habría preguntado más, habría mantenido la conversación, pero ahora cada palabra que él decía parecía falsa. «Hueles a perfume», dijo simplemente. Brewster se quedó helado un instante, pero enseguida se sobrepuso. «¿Ah, sí? Debe de ser de Helen, del departamento jurídico». Se sentó a mi lado en la reunión, le dio un sorbo al agua. «Ya sabes que le gusta pasarse con el perfume». Mary conocía a Helen, una mujer estricta de unos 60 años que nunca usaba perfume debido a sus alergias. Pero ella solo asintió y se levantó de la mesa. «Ve a darte una ducha, yo me voy a la cama. Mañana tengo que madrugar. Tenemos una presentación de una nueva línea de sellantes para la industria aeronáutica». Brewster exhaló aliviado y le dio un rápido beso en la mejilla. «Por supuesto, cariño. No te entretendré demasiado». Tumbada en la cama y escuchando el sonido del agua de la ducha, Mary trató de averiguar exactamente cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio. Quizá después de la muerte de su padre, cuando de repente se convirtió en propietaria de Kimtech. O antes, cuando Brewster empezó a interesarse cada vez más por la carrera de ella que por la suya. Al final, daba igual. Intuía que algo iba mal e iba a averiguar qué era. A la mañana siguiente, Mary se despertó sola. Brewster ya se había marchado, dejando una nota sobre la reunión temprana. Típico. Hizo rápidamente las maletas y se dirigió a la oficina de la empresa en la zona industrial de Wichita Falls. Kimtech ocupaba un modesto edificio de 3 plantas, con laboratorios en la planta baja y oficinas en la superior. La empresa, fundada por su padre 30 años atrás, estaba especializada en adhesivos y sellantes industriales utilizados en las industrias petrolera y aeronáutica. No era un gigante del mercado, pero sí un negocio estable con buena reputación y clientes fieles. Mary saludó con la cabeza al guardia de seguridad y subió a su despacho. Al pasar por delante del departamento financiero, se fijó en la mesa vacía de Talia Sheard, la jefa de contabilidad. Qué raro, Talia solía ser la más madrugadora. «Buenos días, Mary», la llamó Jean, la secretaria de la empresa. «Hoy tienes una reunión con AirTech a las 10, luego un almuerzo con el equipo de desarrollo y... Ah, casi se me olvida. Ha llamado la señora Holgate. Ha dicho que te recogería sobre las 4. Mary frunció el ceño. «¿Iris? ¿Otra vez?» «Es la tercera vez en 15 días». Jean se encogió de hombros.
Dijo algo de que quería invitarte a un acto benéfico. Mary asintió, pero sintió un desagradable escalofrío en su interior. Su suegra, Iris Holgate, nunca se había interesado mucho por la beneficencia, ni por Mary misma. Hasta hacía poco, se había limitado a cenas familiares formales una vez al mes, en las que no perdía ocasión de mencionar cómo Brewster E.G. en urbanismo cuando podría estar dirigiendo su propio negocio. En su despacho, Mary consultó su correo electrónico y empezó a preparar su presentación. Los clientes de AirTech eran importantes. Este contrato podía asegurar los pedidos de la empresa para los próximos 3 años, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Brewster y a su extraño comportamiento. A las 10 en punto llegaron los representantes de AirTech, y Mary se puso manos a la obra. La presentación fue un éxito. Los ingenieros de la aerolínea quedaron encantados con las prestaciones de los nuevos sellantes, especialmente su resistencia a las temperaturas extremas. A la 1, cuando los invitados se marcharon, Mary sintió la primera satisfacción que había sentido en mucho tiempo. Al menos en el terreno profesional, las cosas iban bien. Durante la comida con el equipo de desarrollo, discutió los planes para el siguiente trimestre, tratando de mantener una actitud profesional, aunque en su interior seguían bullendo pensamientos ansiosos. Después de comer, al pasar por delante del departamento financiero, vio por fin a Talia Sheard inclinada sobre un ordenador. Talia era una empleada relativamente nueva. Se había incorporado a la empresa hacía un año, poco después de la muerte del padre de Mary. Alta, delgada, con una gracia desenfadada y el pelo castaño recogido en un impecable moño. Mary nunca había sentido mucha simpatía por ella, pero apreciaba su profesionalidad. «Talia», la llamó Mary, «¿puedo hablar contigo un momento?» La contable se estremeció y minimizó rápidamente la ventana del ordenador. «Por supuesto, Mary». Su voz sonó demasiado aguda. ¿Era algo urgente? No, solo quería ver si las proyecciones financieras estaban listas para el Consejo de Administración de la semana que viene. Talia asintió con la cabeza, revisando los papeles de su escritorio. Sí, ya casi está. Solo estoy aclarando algunas cifras con el departamento de ventas. Genial, hizo una pausa Mary. Hoy llegas tarde. ¿Ocurre algo? Un ligero rubor apareció en las mejillas de Talia. No mucho, solo que tenía que atender unos asuntos personales. Mary asintió y se marchó, pero el extraño comportamiento de la contable solo sirvió para aumentar sus sospechas. Hacia las 4, la secretaria anunció la llegada de Iris Holgate. La suegra entró en el despacho de Mary con la mirada de una anfitriona que examina sus dominios. A pesar de sus 63 años, Iris tenía un aspecto impecable, pelo canoso perfectamente peinado, maquillaje impecable, traje caro. «Merriweather, cariño». Iris se hundió en la silla al otro lado de la mesa. «¿Cómo van las cosas? Brewster dijo que tenías una presentación importante». «Ha ido bien, gracias», intentó Mary poner calidez en su voz. «Jean dijo que querías hablar del acto benéfico». Iris hizo un gesto indiferente con la mano. «Sí, el baile anual de la Cámara de Comercio. Ya sabes lo importante que es mantenerse en contacto con la comunidad empresarial. Por cierto, he conocido a Robert Jenkins, del ayuntamiento. Habló muy bien del trabajo de Brewster. Me alegra oírlo». «Brewster se merece un ascenso», continuó Iris. «O quizá debería probar en el sector privado. Tiene un gran pensamiento estratégico». Mary se tensó interiormente. Era el momento. Otro indicio de que Brewster debía participar en la dirección de Kimbetech. «Brewster nunca ha mostrado interés en fabricar pegamentos», dijo en voz baja. «Pero sí muestra interés en dirigir un negocio de éxito», sonrió Iris, mostrando sus dientes perfectamente blancos. «¿Has pensado en compartir un poco la carga de la gestión? Aún así, es difícil para una mujer en un negocio tan técnico».
Antes de que Mary pudiera contestar, se abrió la puerta del despacho y apareció Brewster con una carpeta en las manos. «Querida, yo...» Se detuvo al ver a su madre. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Iris se levantó y besó a su hijo en la mejilla. «He venido a invitarte al baile benéfico. Por cierto, llegas justo a tiempo. Le he estado diciendo a Mary que deberías implicarte más en la dirección de la empresa». Brewster lanzó una rápida mirada a su mujer y sonrió nervioso. «Mamá, ya lo hemos hablado. Mary está haciendo un gran trabajo dirigiendo Kimtech». «Por supuesto, cariño». Iris le dio unas palmaditas en el brazo. «Solo pienso en el futuro, vuestro futuro juntos». Cuando su suegra se marchó, Brewster se quedó en el despacho de Mary. «Siento lo de mamá, ya sabeslo, persistente». Mary se quedó mirando a su marido, intentando verle como el hombre del que se había enamorado 10 años atrás. Su cabello oscuro ya había encanecido, pero seguía siendo un hombre atractivo, alto, esbelto, seguro de sus movimientos. En otro tiempo, esa confianza le había parecido un signo de fiabilidad. Ahora solo la veía como la seguridad en sí mismo de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. «No te preocupes», le dijo. «Por cierto, ¿querías algo?» Brewster recogió la carpeta. «Sí, solo he venido a dejarte el informe de zonificación de tu nuevo almacén. Pensé que te interesaría echarle un vistazo». Cuando se fue, Mary abrió la carpeta. Efectivamente, dentro había un informe, pero lo que le llamó la atención fue la nota de la última página. «Nos vemos hoy a las 7, como siempre. T». El corazón de Mary se apretó dolorosamente. Sabía que tenía que verlo con sus propios ojos para creerlo definitivamente. A las 6:30, Mary estaba sentada en su coche delante del centro de negocios donde se encontraba el despacho de Brewster. Había informado a la casa de que se quedaría hasta tarde por motivos de trabajo. A las 7:10, Brewster salió del edificio, subió a su coche y salió del aparcamiento. Mary le siguió, manteniendo las distancias. Brewster condujo por el centro de la ciudad y se detuvo frente a un pequeño restaurante llamado Moonlight, un lugar acogedor con luz tenue y reservados. 5 minutos después, Talia también se detuvo allí. Se encontraron en la entrada y Brewster miró a su alrededor y le dio un beso rápido antes de entrar. Mary se sentó en el coche, sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Sabía lo que iba a ver, pero seguía sin estar preparada. Una parte de ella aún esperaba que fuera un error, un malentendido, cualquier cosa menos una traición. Aparcó más cerca del restaurante y, a través de la ventana, los vio sentados en un rincón, cogidos de la mano, riéndose de algo. Brewster decía algo, inclinado hacia Talia, y ella lo miraba con tal adoración que a Mary le dolió físicamente. Incapaz de seguir mirando, arrancó el coche y se dirigió a casa. Por el camino, pensó en cómo todo encajaba ahora. Las devoluciones tardías, las llamadas secretas, el repentino interés de Iris por la empresa. No era solo una aventura, era un plan. En casa, Mary preparó mecánicamente una pequeña bolsa con lo esencial. Por la mañana llamaría a su amiga Elaine y le pediría que se quedara con ella unos días hasta que encontrara un nuevo lugar donde vivir. Luego se pondría en contacto con su abogado para hablar del divorcio. No iba a montar una escena ni a provocar un escándalo, solo marcharse y empezar una nueva vida. Pero primero tenía que hablar con Iris. A pesar de sus diferencias, consideraba necesario informar personalmente a su suegra de su decisión. Al fin y al cabo, habían sido una familia durante casi 10 años. Mary no quería que Iris se enterara del divorcio por Brewster, que seguramente tergiversaría la situación a su favor. Decidió pasarse por casa de su suegra al día siguiente, después del trabajo, antes de que Brewster regresara. Probablemente sería una conversación incómoda, pero tenía que hacerlo, por su propio bien, por la última pizca de respeto que aún le quedaba a la familia de la que una vez anheló formar parte.
Mary se sentó en el borde de la cama que había compartido con Brewster durante tantos años y se permitió llorar por fin. Mary se despertó al amanecer, con los ojos doloridos de tanto llorar. Apenas había dormido durante la noche, escuchando los ruidos de la casa y los pasos de Brewster, que había regresado pasada la medianoche. Él ni siquiera intentó explicarse, solo se deslizó silenciosamente hasta el cuarto de baño y luego se tumbó en el mismo borde de la cama, con cuidado de no tocarla. En el desayuno, Brewster actuó como de costumbre, bebiendo café, hojeando las noticias en su teléfono, hablando de sus planes para el día, como si no hubiera pasado la noche anterior en un restaurante con otra mujer, como si no hubiera traicionado su matrimonio con cada gesto, cada palabra de mentira. «Esta noche volveré a llegar tarde», dijo terminándose el café. «La comisión de zonificación». «Yo también», lo interrumpió Mary. «Informe financiero para la reunión trimestral». Brewster asintió, claramente satisfecho de no tener que poner más excusas. «Te veré tarde, entonces», le besó la mejilla, y Mary pudo oler su aftershave, el aroma que tanto le había gustado en otro tiempo. Cuando la puerta se cerró tras él, Mary respiró hondo. La bolsa que había preparado ayer estaba en el vestidor, oculta tras los abrigos de invierno. Después del trabajo, pasaría por casa de Iris y luego iría a casa de Elaine. La jornada laboral se alargó interminablemente. Mary realizaba sus tareas mecánicamente, firmaba documentos, celebraba reuniones, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Varias veces notó las miradas de Thalía, que parecía observarla con alguna extraña mezcla de lástima y triunfo. A las 5:30, Mary recogió sus cosas y dijo a la secretaria que se marchaba por asuntos personales. Nadie hizo preguntas. Todos estaban acostumbrados a su adicción al trabajo y sabían que si la jefa se marchaba antes de tiempo, era por una buena razón. La casa de Iris estaba en la parte antigua de Wichita Falls, entre mansiones construidas a principios del siglo pasado. De estilo victoriano, 3 plantas, un césped inmaculado y una rosaleda cuidada por un jardinero que venía 2 veces por semana. La casa, como la propia Iris, parecía inmaculada, pero había algo frío y calculador detrás de aquella impecabilidad. Mary aparcó en la acera y se quedó sentada en el coche unos minutos, reflexionando. Había ensayado la conversación hasta el final, una explicación tranquila de que conocía la infidelidad de Brewster, que había decidido marcharse, pero que quería informar de ello en persona, por respeto a la relación familiar. Finalmente, salió del coche y se dirigió a la puerta principal. Iris nunca había tenido criada, otro rasgo que siempre había sorprendido a Mary. Su suegra, amante del lujo y la comodidad, prefería ocuparse ella misma de la casa y solo de vez en cuando invitaba a un servicio de limpieza para la limpieza general. Mary ya había levantado la mano para hacer la llamada cuando oyó voces procedentes de la ventana entreabierta del salón. Iris y Brewster. Se quedó helada, con la mano en el aire. «Tienes demasiada prisa». La voz de Iris sonaba irritada. «Te dije que tuvieras más cuidado. Mary no es tonta, podría sospechar algo». «Mamá, todo va según lo previsto», sonó confiado Brewster. «Thalía ya tiene acceso a los documentos financieros clave. En 1 mes o 2, convenceré a Mary de que la empresa necesita un director financiero y... ¿Y crees que te va a seguir la corriente? Después de rechazar todas tus insinuaciones durante los 2 últimos años». Mary retrocedió lentamente hacia la puerta, escondiéndose detrás de un gran arbusto de hortensias. Sentía los pies pegados al suelo y el corazón le latía tan fuerte que temía que la oyeran. «Tengo influencia», continuó Brewster. «Su padre cometió algunas inexactitudes en la documentación de la última actualización de la línea de producción. Nada delictivo, solo se saltó algunos procedimientos burocráticos, pero si sale a la luz, la empresa podría recibir una fuerte multa y perder algunos clientes».
¿Y cómo te enteraste de esto? Talia encontró los documentos cuando estaba revisando los archivos. Es una mujer inteligente, mamá. Y leal. Iris resopló. Leal mientras le prometas las estrellas. No olvides a quién se le ocurrió este plan. ¿Y quién te dio el dinero para que tuvieras éxito cuando cortejabas a Merriweather? Merry se tapó la boca con la mano para no chillar. ¿Dinero? Todo este tiempo, desde el principio. Lo recuerdo, mamá. La voz de Brewster tenía un deje de irritación. Y te estoy agradecido, pero no discutamos. La compañía de mi mujer pronto será la tuya, así que ten paciencia. En unos meses más, Kimtech volverá a estar en buenas manos, no dirigida por una chica que lo consiguió solo porque nació en la familia adecuada. A diferencia de ti, que te casaste con la familia adecuada, dijo Iris, pero había satisfacción en su voz. De acuerdo, adelante con el plan, pero ten cuidado y mantén a tu Talia bajo control. Si se chiva o deja algún rastro en los archivos, todo podría venirse abajo. No te preocupes, lo tengo bajo control. Es más, Brewster bajó la voz y Merry tuvo que esforzarse para oír. Creo que deberíamos acelerar las cosas. Merry ha estado un poco distante últimamente. Me temo que sospecha algo. Razón de más para no precipitarnos, insistió Iris. Un paso en falso y, en lugar de la empresa, acabarás en un juicio de divorcio en el que ella se quedará con la mitad de tus bienes. No tengo prácticamente nada, sonrió Brewster con amargura. La casa está a su nombre, el coche lo compré a crédito. Razón de más. Sigue el plan. Primero haz que la nombren directora financiera, luego convéncela para que te transfiera algunas de las acciones, para optimizar los impuestos o alguna otra tontería que no entienda, y luego la echaremos lentamente, sin escándalos, sin juicios, solo convencerla de que está fuera de control. Merry sintió que las náuseas le subían por la garganta. Retrocedió con cuidado tratando de no hacer ruido y volvió rápidamente al coche. Solo una vez dentro se permitió una inhalación convulsiva. Lo habían planeado desde el principio. Brewster se había casado con ella ante la perspectiva de hacerse con la empresa, y ahora que por fin era suya, él, Iris y Talia habían ideado un plan para arrebatarle la herencia de su padre. Merry arrancó el coche y se alejó lentamente de la casa, aún sin creerse lo que había oído. Una parte de ella quería irrumpir y contárselo todo. La traición, las mentiras, los años de fingimiento. Pero la otra parte, la más racional, se dio cuenta de que eso no cambiaría nada. Solo inventarían nuevas excusas, nuevas mentiras. En lugar de ir a casa de Elaine, como había planeado, Merry se dirigió a un pequeño parque a las afueras de la ciudad. Necesitaba pensar, tomar una decisión, no con emoción, sino con la cabeza fría. Aparcó junto al estanque y salió del coche. La tarde era cálida. Los patos flotaban en el agua. Los niños jugaban a lo lejos. Una imagen ordinaria y pacífica, tan alejada de la tormenta que azotaba su alma. Merry caminó despacio por el callejón, repasando mentalmente todo lo que había aprendido. Brewster nunca la había amado. Estaba llevando a cabo el plan de su madre. Obviamente, Iris conocía al padre de Merry del negocio y había decidido hacerse con su empresa a través de su hijo. Y Talia no era más que el último eslabón de la cadena de traiciones, quizá ni siquiera el más importante. El plan original de marcharse y empezar una nueva vida ahora le parecía ingenuo a Merry. Si se limitaba a pedir el divorcio, Brewster e Iris idearían un nuevo plan. Tal vez intentarían manchar su reputación en el mundo de los negocios o utilizar las mismas Istaskal en la documentación que Brewster había mencionado. O tal vez encontrarían otra forma de llegar a la empresa, a través de competidores o proveedores. Merry se detuvo junto al estanque y arrojó un guijarro al agua, observando cómo los círculos giraban y giraban. De pronto sintió una rabia fría, no histeria ni desesperación, sino rabia.
No solo intentaban arrebatarle a su marido o a su familia, estaban atacando el legado de su padre, el trabajo de toda una vida que él le había confiado antes de morir. No se lo permitiré, pensó Mary apretando los puños. Volvió al coche, sacó el teléfono y llamó a Elaine. «Hola», la voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Te encuentras bien? Habíamos quedado a las 7 y son casi las 8. Lo siento». Mary respiró hondo. Ia se retrasó. «Mira, ¿puedo ir a tu casa después de todo? Necesito hablar con alguien». «Claro», respondió Elaine sin vacilar. «Acabo de hacer la cena y he abierto una botella de vino. Gracias. Estaré allí en 20 minutos». Elaine vivía en un pequeño piso en el centro de la ciudad. Amigas desde la época de estudiante, habían mantenido la amistad a pesar de que la vida las había llevado por caminos diferentes. Elaine era periodista en el periódico local y escribía una columna sobre los acontecimientos de la ciudad. Nunca se había casado, prefería la libertad y la independencia, y a menudo se burlaba de la próspera vida familiar de Mary. Si lo hubiera sabido. Elaine abrió la puerta, vestida con unos pantalones caseros y un jersey elástico, con una copa de vino en la mano. «Tienes un aspecto horrible», afirmó en lugar de saludar. «¿Qué te pasa?» Mary entró en el piso y se hundió pesadamente en el sofá. «Brewster me engaña. Con Thalía, mi jefa de contabilidad». Elaine silbó y se sentó a su lado. «¡Qué imbécil! Siempre dije que era demasiado suave. ¿Cómo lo descubriste?» «Los localicé, pero eso no es todo». Mary aceptó la copa de vino que le tendía y bebió un gran sorbo. «Hoy he ido a casa de Iris a contarle lo del divorcio y los he oído hablar. Resulta que han estado planeando hacerse con el control de Kimtech desde el principio. Brewster se casó conmigo por conveniencia», maldijo Elaine, breve y concisa. «¡Qué cabrones! ¿Qué vas a hacer?» «Al principio solo quería irme. Empaqué mis cosas». Mary señaló con la cabeza la bolsa que había traído. «Pero ahora no estoy segura». «¿A qué te refieres?» Elaine frunció el ceño. «No estarás pensando en quedarte con él, ¿verdad?» «No, claro que no», sacudió Mary la cabeza. «Pero si me voy y solicito el divorcio, encontrarán otra forma de llegar a la empresa. No conoces a Iris. Es como un bulldog, no la suelta. Y parece que tienen algo sucio sobre mi padre, algo relacionado con la documentación». Elaine agitó el vaso pensativa. «Podrías ir a la policía. Si están planeando algún tipo de fraude». «Aún no han hecho nada. Solo están haciendo planes», sonrió Mary con amargura. «¿Sabes qué es lo peor? Que lo quería de verdad, y para él era solo un trabajo». Elaine pasó el brazo por los hombros de su amiga. «Oye, eres fuerte. Saldrás de esta, y yo te ayudaré a averiguar cómo castigar a esos cabrones». Mary le apretó la mano agradecida. Por primera vez en todo el día, sintió que no estaba sola. Hablaron hasta bien entrada la noche. Elaine había sugerido opciones que iban desde la exposición pública hasta la contratación de un investigador privado que pudiera encontrar pruebas de su connivencia. Pero nada parecía suficiente para Mary. No solo quería arruinar sus planes, sino que quería que pagaran por años de mentiras y manipulación. «¿Sabes?», dijo finalmente Elaine, vertiendo las últimas gotas de vino de la botella. «Si están planeando algún tipo de estafa financiera, ¿por qué no darles cuerda suficiente para ahorcarse?» «¿A qué te refieres?» «Bueno, tú conoces sus planes, y ellos no saben que tú los conoces. Utiliza eso. Finge que no sospechas nada, déjalos actuar y luego pillarles con las manos en la masa». Mary pensó un momento. La idea era arriesgada, pero había algo en ella. «Podría funcionar, pero tendré que tener mucho cuidado. Y necesitarás un buen abogado», añadió Elaine. «Alguien que sepa de derecho de sociedades y de casos penales». «¿Penales?». Mary enarcó las cejas, sorprendida. «Si cometen un delito financiero, ya no es solo divorcio y división de bienes», explicó Elaine. «Es un delito penal. Fraude, malversación, falsificación,
Brewster podría conseguir tiempo real. Mary sintió que algo cambiaba en su interior. La idea de que Brewster, el engreído y ambicioso Brewster, pudiera estar entre rejas le produjo una extraña satisfacción. ¿Iba a utilizarla para hacerse con la empresa? Bueno, ella usaría sus planes contra sí mismo. «Conozco a un buen abogado», dijo Mary. «Reginald Fawcett. Llevaba los negocios de mi padre. Creo que puede ayudarme». «Bien». Elaine levantó la copa. «Por la justicia». «Por la justicia», se hizo eco Mary, chocando las copas con su amiga. Mary se despertó con dolor de cabeza. Una noche pasada en el sofá de Elaine no era propicia para un buen descanso nocturno. Justo cuando el reloj marcaba las 8 de la mañana, sonó el teléfono. Brewster, preocupado por su ausencia, le exigió una explicación. Estaba preocupado, dijo, con la irritación enmascarada por una preocupación fingida. «Podrías haber llamado». «Lo siento, cariño», intentó Mary que su voz sonara culpable. «Estuve hasta tarde con mis colegas después del informe financiero, así que pensé en pasar la noche en casa de Elaine. No quería despertarte». «Eso es diferente», dijo finalmente tras una breve pausa. «Es mi trabajo. ¿Cuándo vuelves a casa?» «Esta noche. Hoy tengo una reunión con los proveedores y luego tengo que ir al banco». «¿Al banco?» Brewster sonaba interesado. «¿Por qué?» «Para discutir los términos de una línea de crédito para la expansión», mintió Mary. «No es nada serio». Elaine, que había estado observando la conversación, asintió con aprobación cuando Mary apagó el teléfono. «Bien jugado. ¿No sospechaba nada?» «No lo creo». Mary se frotó las sienes. «Me siento como si me hubiera despertado en una especie de thriller. Anteayer no era más que una esposa infeliz que se enteraba de la infidelidad de su marido y hoy estoy planeando cómo inculparlo de un delito penal». Después de desayunar, Mary se dirigió a la oficina del bufete de abogados Fawcett and Associates. Reginald Fawcett, un hombre de pelo gris y mirada penetrante bajo sus pobladas cejas, había sido el abogado de su padre durante muchos años. «Meriwether, hija mía». Fawcett se levantó de su escritorio cuando ella entró en el estudio. «Qué agradable sorpresa. ¿Cómo va Kimbetech?» «La empresa va bien». Mary tomó asiento en el sillón de cuero. «Yo, en cambio, no tanto». Mary resumió la situación. La traición de Brewster, la conversación escuchada, los planes de Iris y Thalia. El abogado escuchó atentamente, sin interrumpir, solo de vez en cuando tomando notas en su cuaderno. «Necesito consejo», dijo ella. «Legal y no del todo legal. ¿Qué quieres decir?» «Quiero divorciarme de Brewster, es comprensible, pero también quiero proteger a la compañía de su intromisión y...» Mary dudó. «Quiero que pague por su traición. Quiero que pague de verdad». «¿Estás hablando de algo concreto?» «Si comete un delito financiero, ¿cuál es su castigo?» Fawcett enarcó las cejas, pero rápidamente volvió a mostrar una expresión profesional. «Depende de la gravedad del delito. Fraude, malversación, falsificación. En casos leves, una multa y libertad condicional. En casos graves, de 2 a 10 años de cárcel, más una multa, más la prohibición de ocupar determinados cargos tras la puesta en libertad». ¿Y si creara una situación en la que se viera obligado a cometer ese delito? ¿Si le empujo a hacerlo? Fawcett guardó silencio largo rato, estudiando su rostro. «Meriwether, debe darse cuenta de que no puedo aconsejarle que provoque a nadie para que cometa un delito. Podría considerarse complicidad». «Lo comprendo. Pero», continuó el abogado, «si sabes que alguien planea cometer un delito y creas las condiciones para atraparlo, eso es harina de otro costal. Sobre todo cuando se trata de proteger intereses comerciales legítimos frente a defraudadores». Se levantó, se dirigió a un armario y sacó una carpeta. «Le diré una cosa. La ley castiga especialmente los delitos financieros relacionados con contratos o subvenciones de la administración.
Si alguien utiliza documentos falsos para obtener financiación pública o hace un uso indebido de esos fondos, las penas pueden ser muy graves. Merry captó la indirecta. Kimtech está considerando presentarse a una licitación para suministrar sellantes especializados para un proyecto aeroespacial gubernamental. ¿En serio? Fawcett sonrió ligeramente. Es una coincidencia interesante. En teoría, si alguien intentara manipular los registros financieros de una empresa implicada en una licitación de ese tipo, sería un delito muy grave. Le entregó a Merry una tarjeta de visita. Es el contacto de un contacto que conozco en la oficina del fiscal. Está especializado en delitos económicos. Si necesitas algún consejo, para proteger los intereses de la empresa, por supuesto. Ten cuidado, dijo el abogado con seriedad. La gente que se siente acorralada se vuelve impredecible, sobre todo la gente como tu suegra. Merry llegó a la oficina de Kimtech a la hora de comer. Tras encerrarse en su despacho, lo primero que hizo fue comprobar los accesos a los sistemas financieros de la empresa. Indagando en los registros del sistema, Merry encontró algo interesante. Hacía aproximadamente un mes, se había creado una cuenta adicional con privilegios de administrador. El nombre de la cuenta era inocuo, Audit_Backup, pero tenía casi los mismos privilegios que la de Thalía. Y a juzgar por la hora de creación y la dirección IP, esa cuenta no fue creada desde la oficina de Kimtech. Brewster. Thalía debe haber configurado el acceso remoto al sistema financiero para él. Eso explica cómo planeaba controlar las finanzas de la empresa. Merry podría haberse limitado a bloquear la cuenta, pero entonces Brewster y Thalía se habrían dado cuenta de que sospechaba algo. En lugar de eso, activó discretamente una función de auditoría que registraría toda la actividad de esa cuenta. El siguiente paso fue crear un señuelo. Merry abrió el pliego de condiciones del contrato gubernamental y llamó a su despacho al jefe de desarrollo, Derek Pringle. Derek, ¿cómo van los preparativos para el concurso de suministro de sellantes para el proyecto aeroespacial? Para ser sincero, despacio, los requisitos son muy específicos. Tenemos que hacer más pruebas. Quiero acelerar las cosas, le interrumpió Merry. Este contrato podría ser un gran avance para nosotros. Prepara todos los documentos necesarios cuanto antes. Y vamos a crear una cuenta de proyecto especial para esta licitación, para llevar la cuenta de todos los gastos por separado. Cuando Pringle se fue, Merry se puso en contacto con el banco y creó una nueva cuenta para el proyecto Orión. Transfirió a ella una importante cantidad de dinero, $500,000, aparentemente para financiar los trabajos preparatorios y las pruebas. Luego llamó a Thalía. Thalía, estamos acelerando los preparativos para la licitación del gobierno, empezó Merry sin preámbulos. He abierto una cuenta especial para el proyecto Orión y he transferido a ella el capital inicial. Aquí está la documentación. Thalía cogió la carpeta y echó un vistazo rápido al contenido. ¿500,000? Eso es un montón de dinero para el trabajo preparatorio. Tenemos que hacer algunas pruebas serias, quizá comprar nuevos equipos. Se encogió de hombros Merry. Quiero que estemos preparados. Este contrato podría llevar a Kimtech al siguiente nivel. Introduciré la información de la nueva cuenta en el sistema. ¿Quién tendrá acceso a ella? Yo, tú, Derek Pringle como director del proyecto. Y tal vez añadir a mi marido a la mezcla. Thalía se quedó helada. ¿Brewster? Pero él no trabaja para la empresa. Técnicamente, no. Pero me está ayudando con algunos aspectos de la planificación urbanística que podrían afectar al proyecto. Además, estoy pensando en traerlo como consultor. Lleva mucho tiempo interesado en el negocio, es hora de darle una oportunidad. Lo que tú digas, dijo finalmente Thalía. Prepararé el papeleo necesario. Aquella noche, cuando Merry regresó a casa, encontró a Brewster en la cocina, preparando la cena, lo cual era algo poco frecuente. «Sorpresa», sonrió él.
Pensé que estarías cansada después del trabajo de anoche, así que pensé en invitarte. ¡Qué dulce! Le besó la mejilla, luchando contra el asco. Huele muy bien. Tu filete de romero favorito. Brewster abrió una botella de vino. ¿Qué tal el día? Productivo. Estamos acelerando los preparativos para la licitación del gobierno. ¿Recuerdas que te hablé del proyecto Orión? ¿Algo que ver con la industria aeroespacial? Exactamente. Un contrato para suministrar selladores especiales para nuevos tipos de aviones. Muy prometedor. Mary bebió un sorbo de vino. Por cierto, he decidido involucrarte en el proyecto. Brewster se quedó helado. ¿Yo? ¿En calidad de qué? Como asesor en planificación urbanística e interacción con organismos gubernamentales. Siempre has querido participar en la gestión de la empresa. Esta es tu oportunidad de demostrar lo que sabes hacer. Es inesperado, pero muy gratificante. ¿Estás seguro de que el Consejo de Administración lo aprobará? Ya lo he autorizado, mintió Mary. Talia está haciendo el papeleo. Tendrá acceso a la cuenta del proyecto y a toda la información que necesite. Durante la cena, discutieron los detalles del proyecto. Mary exageró deliberadamente la importancia de la licitación y los posibles beneficios, viendo cómo los ojos de Brewster se iluminaban con un brillo codicioso. Después de cenar, mientras estaban sentados en el salón con copas de vino, Brewster preguntó de repente: ¿Estás bien? Pareces tenso, nervioso por la licitación. Hay tanto trabajo por hacer. No te preocupes. Brewster se sentó a su lado y le pasó el brazo por los hombros. Yo te ayudaré. Lo superaremos juntos. Sabes, dijo ella en voz baja, a veces creo que estoy demasiado metida en mi trabajo. Tal vez debería relajarme un poco, confiar algunas de las tareas a otra persona. Es lo más sensato. No puedes controlarlo todo tú sola. Exactamente. Quizás sea el momento de pensar en reestructurar la empresa, crear nuevos puestos. ¿Cómo cuáles? Preguntó Brewster demasiado rápido. No lo sé. Un director financiero, tal vez. Alguien que se encargue de toda la parte financiera, dejándome a mí el desarrollo estratégico y el trabajo con los clientes. Es una idea interesante. ¿Tienes algún candidato? Todavía no, pero estoy abierto a sugerencias. Al día siguiente, Mary se reunió con Mark Devereux, el contacto de Reginald Fawcett en la oficina del fiscal. Eligieron un café al otro lado de la ciudad para minimizar el riesgo de ser vistos. Devereux resultó ser un joven de mirada atenta y barba cuidada. Escuchó la historia de Mary con interés profesional. «Comprendo su situación, señora Holgate», dijo cuando ella hubo terminado. «Pero debo advertirle que la intención puede ser difícil de probar en estos casos, sobre todo cuando se trata del cónyuge. ¿Qué sugiere? Crear una situación en la que sus acciones sean claramente un delito. Por ejemplo, si intentan transferir dinero de la cuenta del proyecto a cuentas personales o falsifican documentos para obtener financiación pública. ¿Y si cometo deliberadamente un error en la documentación? Algo que invalidaría nuestra candidatura a la licitación pero que no sería perceptible sin un examen minucioso». Devereux negó con la cabeza. «Es arriesgado. Si detectan el error y lo corrigen, no habrás conseguido nada, y si no se dan cuenta, podría ser sospechoso de sabotaje. ¿Y entonces? La mejor opción es dejar que actúen por su cuenta, pero controlando la situación. Por ejemplo, puedes insinuar la posibilidad de pechillo los costes del proyecto. Si intentan crear cuentas ficticias o transferir dinero, tendremos pruebas». Aquella noche, al pasar por delante del restaurante Moonlight, Mary vio el coche de Brewster en el aparcamiento. Por impulso, paró y entró. Brewster y Talia estaban sentados en el rincón más alejado, inclinados sobre unos papeles extendidos sobre una mesa. «¿Mary?» Su rostro se contorsionó de sorpresa y miedo. «¿Qué hacéis aquí?» Talia estaba recogiendo papeles apresuradamente, pero Mary consiguió ver el logotipo de Kimtech y la inscripción
Proyecto Orión. Pasaba por aquí y vi tu coche. Intentó Mary, que su voz sonara sorprendida, pero no sospechosa. Pensé en pasarme. No sabía que tenías una reunión de trabajo. Sí, le pedí a Thalía que me asesorara sobre los aspectos financieros del proyecto, respondió Brewster rápidamente. Quería sorprenderte, hacerte sugerencias sobre cómo optimizar los costes. ¡Qué considerado!, sonrió Mary, sintiendo que se le tensaban las entrañas ante sus mentiras. Te dejo con ello. Nos vemos en casa, cariño. Al salir del restaurante, Mary se metió en el coche y durante unos minutos se quedó mirando su reflejo en el espejo retrovisor. La mujer que la miraba parecía extraterrestre, con ojos fríos y labios decididos. ¿Dónde había ido a parar aquella Mary confiada, la que creía en el amor de su marido, la que había hecho planes de futuro, soñado con hijos, con viajar juntos? Esa Mary había muerto hacía 2 días, cuando oyó hablar a Brewster y a Iris. Una nueva mujer había ocupado su lugar, calculadora, dispuesta a todo por venganza, pero en el fondo, la antigua Mary aún vivía y sufría. Una parte de ella aún amaba a Brewster, o, mejor dicho, a la imagen de Brewster que había creado en su imaginación. Un hombre que nunca existió. Mary se despertó al amanecer. Brewster seguía dormido, con la respiración uniforme y profunda de un hombre sin remordimientos. Se levantó tranquilamente de la cama y se dirigió a la cocina, donde se preparó una taza de café bien cargado. Hoy era el día en que su plan iba a pasar a la fase activa. Durante la última semana, Mary había estado preparando el terreno. Se había comportado como siempre, incluso un poco más distraída y confiada de lo habitual. Brewster, obviamente animado por su repentino deseo de involucrarlo en la dirección de la empresa, se volvió más atento y cariñoso. Llegaba antes a casa, le llevaba flores, se interesaba por sus asuntos. Si no supiera la verdad, podría pensar que su matrimonio estaba pasando por una segunda luna de miel. Thalía también había cambiado de comportamiento. Ahora era extremadamente servicial y se ofrecía a ayudar en todo lo relacionado con el proyecto Orión. Mary se dio cuenta de que Brewster y ella intercambiaban miradas significativas cuando creía que no la veía. A las 8, con Brewster aún en la ducha, Mary se dirigía a la puerta. Quería llegar pronto a la oficina para tenerlo todo listo. El vacío edificio de Kimtech estaba en silencio, solo interrumpido por el zumbido de los aparatos de aire acondicionado. Mary se dirigió a su despacho, encendió el ordenador y abrió el sistema financiero. Había llegado el momento de crear una brecha a través de la cual Brewster y Thalía pudieran penetrar en lo más sagrado de la empresa, su presupuesto. Mary creó una nueva subsección en el presupuesto del proyecto Orión, investigación y desarrollo de prototipos. Transfirió $200,000 de la cuenta principal del proyecto, pero deliberadamente no redactó todos los documentos internos necesarios. Para el ojo inexperto, todo parecía legítimo, pero cualquier auditor financiero habría advertido la discrepancia de inmediato. A continuación, creó una empresa contratista ficticia, Novatech Solutions, supuestamente especializada en ensayos de materiales industriales. Preparó un contrato entre Kimbetech y Novatech para probar prototipos de sellantes, pero dejó varios vacíos legales. Y lo que es más importante, no firmó oficialmente el contrato, dejándolo en estado en revisión. Cerca de las 9 empezaron a llegar los primeros empleados. Thalía llegó a las 10:30, como siempre impecablemente vestida y con una sonrisa profesional en la cara. «Buenos días, Mary», saludó. «Hoy llegas pronto. Hay mucho trabajo que hacer», le devolvió la sonrisa Mary. «Por cierto, ¿puedes venir a mi casa? Quiero hablarte del proyecto Orión». En su despacho, Mary puso sobre la mesa los documentos que había preparado aquella mañana. «He creado una nueva subsección del presupuesto para investigación y desarrollo de prototipos», dijo, entregándole a Thalía una carpeta.
200.000 para empezar. Y he encontrado un contratista de pruebas, Novatech Solutions. Están especializados en materiales como los nuestros. Thalía echó un vistazo rápido a la documentación. No había oído hablar antes de esta empresa. Son nuevos en el mercado, pero tienen buenas referencias, mintió Mary. Su oficina está en Dallas-Fort Worth. Quiero que compruebes los detalles financieros del contrato antes de firmarlo. Sobre todo el calendario de pagos. Creo que piden demasiado por adelantado. Thalía asintió, claramente intrigada. Claro, lo comprobaré todo. ¿Cuándo necesitas una respuesta? Para mañana por la tarde. Y, Thalía, Mary hizo una pausa. Me gustaría mantener este contrato al mínimo por ahora. Hasta que ganemos la licitación, es mejor mantener en secreto nuestros métodos de prueba. Por supuesto. Thalía apretó la carpeta contra el pecho. Confidencialidad absoluta. Cuando la contable se marchó, Mary se permitió una pequeña sonrisa. Probablemente, Thalía informaría a Brewster de la nueva oportunidad antes del almuerzo. Tanto el contrato de Novatech como la nueva sección presupuestaria eran el cebo perfecto. Dinero que se podía malversar sin levantar sospechas porque la empresa contratante era falsa y la documentación estaba incompleta. A lo largo del día, Mary comprobó varias veces la actividad en el sistema financiero. Como esperaba, Thalía escrutó los nuevos documentos, especialmente los datos de Novatech Solutions. Y después de comer, la cuenta audit_backup también se conectó. Brewster estaba revisando los mismos archivos a distancia. Por la noche, cuando Mary llegó a casa, Brewster ya la estaba esperando con la cena. «¿Qué tal el día?», le preguntó, sirviéndole un vaso de vino. «Productivo», dio Mary un sorbo. «Encontré una empresa para probar nuestros prototipos. Si todo va bien, acelerará el proceso de preparación de la licitación». «Novatech Solutions», preguntó Brewster con indiferencia. Mary fingió sorpresa. «¿Cómo lo sabes?» «Thalía lo mencionó cuando la llamé para pedirle acceso a los documentos del proyecto», se encogió de hombros. «Dijo que estaba comprobando su seguridad financiera». «Ah, ya veo», asintió Mary. «Sí, son ellos. Parecía una buena empresa, aunque nueva en el mercado. Pero sus precios no son los más bajos». «No conviene escatimar en estas cosas», dijo Brewster. «Sobre todo cuando se trata de un contrato del gobierno». Cenaron, hablando de trivialidades cotidianas. Brewster se mostraba animado y atento, pero Mary notó cómo a veces su mirada se ausentaba. Era evidente que estaba pensando en otra cosa. Por la noche, cuando Brewster dormía, Mary se levantaba con cuidado de la cama y se dirigía a su despacho. Sabía que guardaba los documentos importantes en un cajón del escritorio cerrado con llave. La llave solía estar en el bolsillo de su chaqueta. Mary sacó la llave y abrió el cajón con cuidado. Entre los papeles encontró lo que buscaba, una carpeta con la etiqueta Proyecto Orión. Dentro había impresiones de documentos del sistema financiero de Kimtech, incluida información sobre la nueva subdivisión del presupuesto y el contrato con Novatech. Pero también había otros papeles. Los documentos de constitución de Spectrum Innovations, una empresa registrada a nombre de Kenneth Ransom, con domicilio en el mismo centro de negocios que Novatech Solutions. Mary sacó rápidamente una foto de los documentos con su teléfono y volvió a colocar todo en su sitio. Kenneth Ransom es un viejo amigo de Brewster de su época de estudiante. Al parecer, planeaban crear su empresa ficticia para secuestrar el contrato de Novatech o simplemente desviar el dinero. Al día siguiente, Mary se reunió con Mark Devereux en el mismo café de antes. «Lo tienen», dijo, mostrando al fiscal fotos de los documentos. «Brewster creó una empresa fantasma a nombre de su amigo. Creo que planean desviar el dinero destinado a Novatech a las cuentas de Spectrum Innovations». Devereux escudriñó los documentos. «Bien, pero eso no es suficiente. Necesitamos que cometan un acto real.
falsificar firmas, transferir dinero o proporcionar información falsa a las agencias gubernamentales. ¿Qué sugieres? Darles la oportunidad de transferir el dinero. Pero antes de que eso ocurra, tenemos que estar preparados. Prepararé una solicitud para rastrear las transacciones financieras de esas empresas. Mary asintió, sintiendo que una pesadez crecía en su pecho. Realmente iba a llegar hasta el final, enviar a su marido a la cárcel. De vuelta al despacho, llamó a Thalía. «¿Qué te parece el contrato Novatek?», Mary preguntó. «En general tiene buena pinta, pero hay algunas cosas que me preocupan», contestó Thalía. «En primer lugar, piden un anticipo del 50%. En segundo lugar, sus datos bancarios. Hay algunas incoherencias con la dirección de registro». «¿En serio?», Mary fingió preocupación. ¿Podría ser un problema para la licitación? Podría serlo. Los contratos públicos exigen una transparencia absoluta. Cualquier discrepancia podría ser motivo de rechazo. Mary golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «¿Qué sugieres?». Thalía hizo una pausa, como si estuviera considerando algo. «Quizá hay otras empresas que podrían realizar estas pruebas, más flexibles en cuanto a la documentación. ¿Tiene alguna sugerencia concreta?». «Tal vez. He oído hablar de Spectrum Innovations. También hacen pruebas de materiales industriales. Y tienen un más, indulgente con el papeleo». Mary fingió escribir el nombre. «Innovaciones Spectrum. Nunca he oído hablar de ellos. ¿Puedes averiguar más sobre ellos?». «Claro», asintió Thalía, ocultando a duras penas su satisfacción. «Prepararé toda la información». 2 días después, Thalía presentó a Mary un informe detallado sobre Spectrum Innovations, con referencias impecables, condiciones contractuales favorables y requisitos de pago inicial más razonables. Supuestamente, la empresa ya había trabajado con varios contratistas gubernamentales y contaba con todas las certificaciones necesarias. «Tiene buena pinta», dijo Mary mirando los documentos, «pero tendré que pensármelo. Estamos hablando de una gran suma de dinero y de un proyecto importante». «Claro», aceptó Thalía, «pero se nos acaba el tiempo. Cuanto antes empecemos las pruebas, más posibilidades tendremos de ganar la licitación». Mary fingió vacilar. «De acuerdo, hagámoslo así. Firmaré un contrato con Spectrum, pero con una condición. El primer pago será pequeño, digamos $30,000. Si todo va bien, aumentaremos la financiación». Thalía resplandeció. «Es una gran decisión. Prepararé el papeleo». Aquella tarde, Mary se puso en contacto de forma anónima con la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía a través de un canal seguro proporcionado por Devereux. Informó de actividades financieras sospechosas relacionadas con Kimtech, Novatek Solutions y Spectrum Innovations en el contexto de los preparativos para un concurso público. En casa, Brewster la recibió con un entusiasmo inusitado. «Thalía me ha dicho que has aceptado el contrato de Spectrum», le dijo dándole un beso en la mejilla. «Solo un pago de prueba por ahora», aclaró Mary. «Quiero ver si son tan buenos como dicen». «Sabia decisión», sonrió Brewster. «Por cierto, mañana tengo que reunirme con el ayuntamiento para hablar de la zonificación de tu nuevo almacén. Probablemente me quede hasta tarde». Mary sabía que era mentira. El Consejo de Administración de Kimtech tenía previsto reunirse mañana para discutir los detalles de la licitación. Brewster pensaba emplear ese tiempo en otra cosa. «Por supuesto, cariño», sonrió. «Yo también llegaré tarde a la junta directiva». Al día siguiente, Mary instaló en su teléfono una aplicación que le permitía rastrear la ubicación de Brewster a través de su smartphone. Conocía sus contraseñas. Él nunca se las había ocultado, así que pensó que no se le ocurriría comprobarlas. La junta directiva comenzó a las 4 de la tarde. Mary presentó un plan para participar en la licitación del gobierno, que incluía información sobre el contrato con Spectrum Innovations para las pruebas.
Los directores aprobaron la estrategia, aunque expresaron cierta preocupación por lo ajustado del plazo. Durante la reunión, Merry comprobó periódicamente la ubicación de Brewster. Se había trasladado del edificio de la administración municipal a un centro empresarial a las afueras de la ciudad, donde se encontraba la oficina de Spectrum Innovations, según los documentos. Una vez concluida la junta, Merry se dirigió a esa dirección. El Riverview Business Center era un moderno edificio de 5 plantas con fachada de cristal. En el aparcamiento vio el coche de Brewster. Merry no entró, sino que aparcó para poder ver la salida y esperó. 40 minutos después, Brewster salió del edificio con un hombre alto que Merry reconoció por las fotos de las redes sociales: Kenneth Ransom. Se dieron la mano y Brewster, con cara de satisfacción, subió a su coche. Merry lo siguió hasta el restaurante Golden Horseshoe, donde Brewster se reunió con Iris. Ella aparcó a bastante distancia y utilizó la cámara con zoom de su teléfono para hacer varias fotos de madre e hijo manteniendo una animada conversación, claramente celebrando algo. Al día siguiente, Thalia trajo el contrato con Spectrum Innovations para que Merry lo firmara. El documento era impecable, pero Merry se dio cuenta de que los datos bancarios de la empresa coincidían con los de la cuenta personal de Kenneth Ransom, la que había recibido de Devereux. «Todo parece correcto», dijo Merry mientras firmaba el contrato. «Por favor, haga un giro postal por $30,000 y dile a Derrick Pringle que se ponga en contacto con ellos para hablar del calendario de pruebas». «Ya está hecho», contestó Thalia de buena gana. Están listos para empezar a trabajar inmediatamente. Durante los días siguientes, Merry siguió de cerca la actividad del sistema financiero. Thalia redactó una orden de pago que Merry firmó. El dinero se ingresó en la cuenta de Spectrum Innovations. Un día después, Brewster sugirió inesperadamente un viaje de fin de semana a la casa de campo que alquilaban de vez en cuando. «Necesitamos unas vacaciones», dijo. Las últimas semanas habían sido demasiado estresantes. Merry estuvo de acuerdo, aunque sospechó que tenía motivos ocultos. Tal vez quería asegurarse de que ella no estuviera en la oficina cuando se llevara a cabo la siguiente etapa de su plan. Antes de marcharse, Merry se reunió con Devereux y le entregó todas las pruebas que había reunido: fotografías, documentos, grabaciones de conversaciones con Thalia. «Han transferido el primer plazo», dijo. «¿Y ahora qué?» «Estamos rastreando los fondos», respondió Devereux. «En cuanto el dinero se retire de la cuenta de Spectrum o se transfiera a cuentas personales, tendremos motivos de sobra para emprender acciones judiciales. Pero necesitamos más que eso para un procesamiento completo. Sería ideal que intentaran falsificar los resultados de las pruebas o que presentaran documentos falsos como parte de la licitación». «Estoy seguro de que lo harán», asintió Merry. «Brewster está demasiado seguro como para quedarse a mitad de camino». El fin de semana, en la casa de campo, Brewster se mostró inusualmente atento y romántico. Preparó una cena a la luz de las velas, abrió un vino caro e incluso le compró una pulsera que ella deseaba desde hacía mucho tiempo. Merry hizo su papel, la esposa agradecida y cariñosa que por fin disfruta de la atención de su marido. Pero cada beso suyo, cada caricia, le producía un escalofrío interior de repulsión. Pensó en esos mismos brazos alrededor de Thalia, esos mismos labios susurrándole palabras cariñosas, y mientras tanto, él planeaba arrebatarle a Merry la empresa de su padre. El domingo por la noche, mientras volvían a la ciudad, Brewster dijo: «Sabes, he estado pensando en lo que dijiste sobre la reestructuración de la empresa. Quizá debería implicarme más en la gestión de Kimtech, no solo como asesor en un proyecto, sino a tiempo completo». Merry me miró pensativo. «Es una idea interesante. ¿Qué puesto solicitarías?» «Director financiero, como sugeriste, o incluso subdirector general para relevarte». «¿Qué diría el ayuntamiento? No es que puedas hacer los dos trabajos. Ya lo he pensado.
sonrió Brewster. Podría pedir una excedencia durante un tiempo y luego, si todo va bien, podría dedicarme a tiempo completo a Kimbetech. Mary asintió, intentando parecer interesada. Me parece una buena idea. Discutámoslo con la junta la semana que viene. El lunes por la mañana, Thalia informó a Mary de que Spectrum Innovations ya había comenzado las pruebas y prometió proporcionar los resultados preliminares en 3 días. Mary expresó su satisfacción y pidió que la mantuvieran informada de los detalles. Por la tarde, Brewster llamó para decir que llegaría tarde. Tenía que terminar un informe importante para el alcalde. Mary sabía que era mentira. Pudo ver a través de la aplicación de seguimiento que estaba en el Riverview Business Center. El miércoles, Spectrum Innovations envió el primer informe de pruebas. El documento estaba redactado de forma profesional, con gráficos, tablas y fotos de las supuestas pruebas. Pero Mary, como experta en su campo, se dio cuenta enseguida de las incoherencias. Algunas de las especificaciones de los materiales estaban simplemente copiadas de las especificaciones de la competencia, y las fotos estaban claramente sacadas de Internet y editadas. Hizo copias del informe y se las envió a Devereux, anotando todas las falsificaciones detectadas. El fiscal confirmó que se trataba de indicios graves de fraude, especialmente en el contexto de un concurso público. El jueves, Brewster se pasó inesperadamente por el despacho de Mary. «¿Cómo va el proyecto Orion?», preguntó, como para pasar el rato. «Bien», respondió Mary. «Spectrum ha enviado el primer informe de pruebas. Los resultados son alentadores». «Es estupendo», sonrió Brewster. «He hablado con tu madre y está muy contenta de que por fin empieces a confiar en mí en asuntos de negocios. Tu madre siempre quiso que hicieras algo un poco más rentable que la planificación urbana». «Sí, ella cree que me merezco algo mejor que eso». Brewster se sentó en el borde de la mesa. «Por cierto, nos ha invitado a cenar el domingo. Quiere hablar de tu propuesta para que me haga cargo de la empresa». «Me encantaría», sonrió Mary, sintiendo que todo en su interior se apretaba por la próxima conversación con Iris. Esa noche, Mary comprobó las transacciones financieras y descubrió que se habían retirado $25,000 en efectivo de la cuenta de Spectrum Innovations. Informó inmediatamente a Devereux. «Eso es lo que necesitamos», dijo el fiscal. «Ahora tenemos pruebas de la transferencia de fondos, la falsificación de documentos y la intención de defraudar al Comité de Licitaciones del Estado. Estoy preparando una orden de detención, pero necesitamos un poco más de tiempo para encajar las piezas». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Mary, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Unos días, una semana como mucho. Queremos cogerlos a todos al mismo tiempo, a tu marido, al contable y a ese tal Ransom». Mary llegó a casa tarde, cuando Brewster dormía. Permaneció largo rato en la puerta del dormitorio, mirando al hombre con el que había vivido 10 años. El hombre al que amaba, el hombre que la había traicionado de la forma más brutal. Una parte de ella aún dudaba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Su venganza era demasiado cruel? Quizás debería haberse divorciado y marchado, quedándose con la empresa. Pero entonces recordó las palabras de Brewster a Iris. «La compañía de mi mujer pronto será tuya. Ten paciencia». Recordó las sonrisas falsas de Thalia, la actitud condescendiente de su suegra. No solo querían engañarla, querían humillarla, pisotearla, robarle todo lo que apreciaba. No se equivocaba. Merecían ser castigados. La junta directiva de Kimbetech estaba prevista para las 10 de la mañana. Mary se había preparado cuidadosamente para ese día, consciente de que marcaría un antes y un después en su vida. Había elegido un austero traje azul marino, el mismo que había llevado la primera vez que entró en el despacho de su padre como propietaria de pleno derecho de la empresa. Antes de salir de casa, Brewster parecía inusualmente entusiasmado.
Se puso su mejor traje e incluso se anudó la corbata que Mary le había regalado por su 5º aniversario de boda. «Hoy es el gran día», dijo, besándola en la mejilla. «Tengo la sensación de que las cosas van a cambiar a mejor». «Yo también», respondió Mary, sorprendida de lo sinceras que sonaban sus palabras. Brewster tenía que venir a la junta más tarde, aparentemente después de una reunión importante en el ayuntamiento. De hecho, Mary sabía que tenía previsto pasar por la oficina de Spectrum Innovations, donde Kenneth Ransom iba a entregarle los resultados falsos de las pruebas para presentarlos a la junta. De camino a la oficina, Mary recibió una llamada de Devereux. «Todo está listo», informó el fiscal. «El equipo de detención está esperando mi señal. Órdenes judiciales en mano». «¿Seguro que hay pruebas suficientes?», preguntó Mary, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. «Más que suficientes. Falsificación de documentos para una licitación del gobierno, fraude utilizando una empresa fantasma, malversación de fondos. La lista es impresionante». Mary respiró hondo. «De acuerdo, proceda según lo previsto». De vuelta en la oficina, Mary celebró una breve reunión con los jefes de departamento, en la que se habló de los proyectos en curso. Nadie más que ella sabía que en pocas horas la empresa se vería sacudida por un escándalo. Thalía parecía inusualmente animada. Jugueteaba con las carpetas de documentos y miró nerviosa varias veces el reloj. «¿Ha ocurrido algo?», le preguntó Mary cuando se quedaron a solas en la sala de conferencias. No pasa nada», respondió rápidamente Thalía. «Solo mucho trabajo. ¿Y esta junta directiva?» «Sí, es un gran día», sonrió Mary. «Por cierto, Brewster ha dicho que va a llegar un poco tarde. ¿Tienes idea de por qué?» Thalía se puso visiblemente tensa. «No tengo ni idea. Probablemente asuntos del ayuntamiento». «Probablemente», asintió Mary. «Bueno, empezaremos sin él». El consejo de administración empezó a las 10 en punto. Mary presentó el informe financiero trimestral y luego pasó a hablar del proyecto Orión y de la licitación del gobierno. «Como saben, hemos contratado a Spectrum Innovations para probar nuestros prototipos», dijo. «Los resultados iniciales son alentadores, pero me gustaría esperar a un informe más detallado, que Brewster tiene previsto presentar hoy». Los miembros del consejo asintieron, tomando notas en sus cuadernos. Ninguno de ellos sospechaba que Spectrum Innovations fuera una empresa fantasma creada por Brewster y su amigo para malversar fondos de Kimbetech. A las 11:20, la puerta de la sala de conferencias se abrió y Brewster entró con una gruesa carpeta de documentos en la mano. Parecía confiado y satisfecho de sí mismo. «Pido disculpas por llegar tarde», dijo, tomando asiento junto a Mary. «La reunión en el ayuntamiento se retrasó». «No pasa nada», sonrió Mary. «Estábamos hablando del proyecto Orión y esperando tu informe sobre los resultados de las pruebas». Brewster abrió una carpeta y empezó a repartir copias de los documentos a los miembros del consejo. «Los resultados han superado todas las expectativas», dijo con entusiasmo. Spectrum Innovations ha realizado pruebas exhaustivas de nuestros sellantes en condiciones lo más parecidas posibles al mundo real. La resistencia a temperaturas y presiones extremas supera con creces los requisitos de la licitación. Mary escuchó atentamente, fijándose en cada mentira de sus palabras. No había pruebas. Los datos eran falsos. Los gráficos y las fotografías eran falsos. «Impresionante», dijo cuando Brewster terminó su presentación. «Dados estos resultados, sugiero que aumentemos la financiación del proyecto. Digamos, otros $300,000 para más pruebas». Brewster apenas pudo contener una sonrisa triunfal. «Es una idea estupenda. Cuantos más datos recojamos, más posibilidades tendremos de ganar la licitación». Los miembros del consejo debatieron la propuesta y votaron unánimemente a favor de los fondos adicionales. Brewster y Thalía intercambiaron rápidas miradas. Tras la reunión, Mary invitó a Brewster y Thalía a su despacho.
Quiero discutir los detalles de la transferencia de fondos, dijo. 300.000 es una cantidad importante de dinero y quiero asegurarme de que se maneja adecuadamente. Estaban sentados en una pequeña mesa de reuniones en un rincón del despacho. Thalía abrió su portátil y se conectó al sistema financiero de la empresa. Sugiero que dividamos la cantidad en varios plazos, dijo. Sería más cómodo para el departamento de contabilidad. Es una buena idea, aceptó Brewster. Digamos, 3 plazos de 100.000, el primero hoy, el resto dentro de una semana. Merry fingió pensárselo. Quizá deberíamos transferir toda la cantidad de una vez. Confío en los resultados que has presentado, Brewster, y quiero que el trabajo comience de inmediato. Brewster y Thalía se miraron. Por supuesto, si insiste, dijo Brewster. Thalía, prepara una orden de pago de $300.000 a Spectrum Innovations. Thalía rellenó rápidamente el formulario en el sistema y entregó el portátil a Merry para que lo firmara. Merry examinó el documento. Datos de la empresa, importe, finalidad del pago. Todo estaba inmaculado, salvo una cosa. El dinero era para una empresa ficticia por un trabajo que nunca se haría. Tiene buena pinta, dijo Merry, e introdujo su contraseña para confirmar la transacción. En cuanto pulsó «Enviar», la puerta de la oficina se abrió de golpe y 4 hombres vestidos con elegantes trajes entraron en la habitación. Uno de ellos, a quien Merry reconoció como Mark Devereux, se adelantó y mostró su identificación. FBI, Brewster Holgate, Thalia Sheard, quedan detenidos por fraude, falsificación de documentos e intento de malversación de fondos. La cara de Brewster se contorsionó de asombro e incredulidad. ¿Qué demonios? Se puso en pie de un salto. Esto es un error. No hay ningún error, replicó Devereux. Tenemos todas las pruebas de su plan delictivo, incluido el intento de transferencia de $300.000 a una empresa fantasma hace un momento. Thalía se puso pálida y se agarró al borde de la mesa. Yo no sabía nada, murmuró. Solo seguía instrucciones. Brewster la fulminó con la mirada y se volvió hacia Merry. Fuiste tú, susurró, dándose cuenta de pronto de la verdad. Tú lo preparaste todo. Merry lo miró con calma. No, Brewster, tú lo preparaste todo. Solo te he dado la oportunidad de demostrar quién eres en realidad. Los agentes esposaron a Brewster y a Thalía y les leyeron sus derechos. Mientras los sacaban de la oficina, Brewster se dio la vuelta. «Te vas a arrepentir de esto», dijo apretando los dientes. «Mamá no lo dejará pasar». Merry se limitó a negar con la cabeza. «Dile a Iris que la empresa de mi padre nunca será suya». Después de que los agentes se marcharan con los detenidos, Devereux entró en el despacho. «Todo ha ido según lo previsto», dijo. «La operación para detener a Kenneth Ransom también fue un éxito. Ya ha confesado todo y está dispuesto a declarar contra Brewster». «¿Y ahora qué?», preguntó Merry sintiendo un extraño vacío en su interior. «La vista preliminar es dentro de unos días. Dada la cantidad de pruebas, es probable que el caso ni siquiera llegue a juicio. Aceptarán un acuerdo con la fiscalía. Pero en cualquier caso, su marido recibirá una condena real. El fraude financiero en el contexto de los contratos públicos es un delito grave». Merry asintió. «Gracias por su ayuda. Tengo que preparar un comunicado de prensa y convocar una reunión de emergencia de la Junta». La noticia de la detención de Brewster Holgate y Thalia Sheard se extendió por Wichita Falls a la velocidad del rayo. A última hora de la tarde, todos los sitios de noticias locales bullían con titulares sobre un gran escándalo financiero y un intento de malversación de fondos de una empresa respetada. Merry celebró una reunión de emergencia con el Consejo de Administración, explicando la situación y asegurándoles que la empresa seguiría funcionando con normalidad y que el proyecto Orion se llevaría a cabo con contratistas auténticos e investigados. Cuando regresó a casa a última hora de la noche,
Mary encontró una docena de mensajes de Iris en su contestador, desde desconcertantes hasta francamente amenazadores. Los borró todos sin escucharlos. Al día siguiente se reunió con un abogado y solicitó el divorcio. Dadas las circunstancias, la detención de Brewster acusado de fraude financiero utilizando los recursos de Mary, el proceso prometía ser rápido y sin ambigüedades. La vista preliminar de Brewster se celebró 5 días después. Mary estaba presente en la sala, sentado en la última fila. Brewster, con su bata naranja de presidiario, parecía agotado y perdido. A su lado estaba sentado un abogado contratado por Iris, un conocido especialista en casos perdidos de la ciudad. El juez leyó los cargos: fraude, falsificación de documentos, intento de malversación de fondos, conspiración para defraudar a organismos gubernamentales. Brewster se declaró culpable de todos los cargos, aparentemente con la esperanza de una sentencia reducida. 2 semanas después se dictó sentencia. Brewster recibió 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional al cabo de 3 años, una multa de $100,000 y la prohibición de ocupar cargos ejecutivos en organizaciones financieras durante los 10 años siguientes a su puesta en libertad. Talia, que se declaró culpable y accedió a cooperar con la investigación, recibió 2 años de libertad condicional, servicios a la comunidad y una multa. Kenneth Ransom recibió libertad condicional y una cuantiosa multa. El proceso de divorcio se desarrolló sin contratiempos. Dadas las circunstancias, el tribunal se puso totalmente de parte de Mary. Brewster no recibió nada de los bienes adquiridos conjuntamente y sus reclamaciones de una participación en la empresa fueron reconocidas como infundadas. Un mes después del veredicto, Mary recibió una carta de Iris solicitando una reunión. Su primer impulso fue tirarla sin leerla, pero algo la detuvo. Tal vez el deseo de poner un punto final a la historia. Se reunieron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Iris, siempre impecablemente vestida y arreglada, parecía considerablemente envejecida y demacrada. Su pelo, perfectamente peinado, estaba descolorido y bajo sus ojos se dibujaban profundas sombras. «Gracias por venir», dijo cuando Mary se sentó frente a ella. «¿Qué quieres, Iris?», preguntó Mary sin rodeos. Su suegra apretó los dedos con los nudillos blancos de tensión. «Quiero hablar de Brewster. Lo está pasando mal en la cárcel. No es lugar para un hombre como él». «¿Quieres decir un delincuente y un ladrón?», aclaró Mary con frialdad. Cometió un error. Iris levantó la vista con ojos suplicantes. Cayó en la tentación, actuó tontamente. Pero 5 años es un castigo demasiado duro. Mary negó con la cabeza. Tenía lo que se merecía. De hecho, tuvo suerte. El fiscal podría haber exigido un castigo mucho más grave. «Meriwether, por favor». La voz de Iris temblaba. «Puedes ayudarle. Escribe una carta a favor de la libertad condicional cuando llegue el momento, o al menos visítalo. Está preguntando por ti». ¿Por qué iba a hacerlo? Mary miró directamente a los ojos de su suegra. ¿Después de que los dos planearan quitarme mi empresa? ¿Después de casarse conmigo solo para eso? Iris se estremeció como si hubiera recibido un golpe. ¿Sabes? Lo sé todo, Iris. Oí vuestra conversación el día que acudí a ti para informarte del divorcio. La compañía de mi mujer pronto será la tuya. Ten paciencia. ¿Recuerdas esas palabras? Iris bajó los ojos. No fue lo que crees que fue. Brewster te quería de verdad, al menos al principio. Es solo que luego las circunstancias cambiaron. No me mientas. Mary alzó la voz, atrayendo la atención de varios clientes del café. Respiró hondo, calmándose. No vuelvas a mentirme. Jamás. Iris se encorvó. De repente parecía una mujer vieja y destrozada. ¿Qué puedo hacer?, susurró. «Que le ayudes». «Nada». Mary negó con la cabeza. «No hay nada que puedas hacer. Brewster tomó su decisión y ahora está pagando por ello. Italia también.
Y tú también. ¿Yo? Iris alzó las cejas. No hice nada ilegal. No, pero has perdido un hijo. Durante 5 años, quizá para siempre. Has perdido el respeto de la comunidad. Sé que ya no te invitan a actos benéficos. Y has perdido tu última oportunidad de volver al negocio. Merry se levantó y dejó el dinero del café sobre la mesa. Adiós, Iris. Espero que no volvamos a vernos. Al salir del café, Merry respiró aire fresco. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar plenamente. La pesadez que había estado pesando en su corazón desde que se enteró de la infidelidad de Brewster empezaba a remitir. Subió a su coche y se dirigió a las oficinas de Kimtech. La empresa había pasado unas semanas difíciles desde el escándalo, pero las cosas estaban volviendo a la normalidad. El nuevo contable jefe que había ocupado el puesto de Thalía había demostrado ser un hombre competente y honesto. El proyecto Orión se había reorganizado con verdaderos expertos en pruebas de materiales. Aunque el escándalo podía haber dañado la reputación de la empresa, muchos clientes expresaron su apoyo a Merry, admirando su decisiva actuación para detener el fraude. Esa noche, Merry quedó con Elaine para cenar. «¿Cómo estás?», le preguntó su amiga, mirándola atentamente. «Mejor», respondió Merry con sinceridad. «Yo no diría que bien, sino mejor. Hiciste lo que tenías que hacer». Elaine le apretó la mano. «Nadie se merece lo que intentaron hacerte. Sé que lo hicieron. Es solo que a veces pienso en lo que podría haber sido. Si Brewster me hubiera querido de verdad, si fuéramos una familia de verdad. Pero no lo erais», dijo Elaine suavemente. «Y ahora eres libre, libre para empezar de nuevo». Merry sonrió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Sí, soy libre. Y la empresa está a salvo. El legado de mi padre está a salvo». Levantaron sus copas en un brindis silencioso. Más tarde, de vuelta en casa, en el nuevo piso que había comprado después del divorcio, pues no quería quedarse en una casa llena de recuerdos de Brewster, Merry salió al balcón y contempló la ciudad de noche. Las luces de Wichita Falls centelleaban en la oscuridad como estrellas. Había pasado por traiciones y dolor, por dudas y dilemas morales. Había hecho lo que creía correcto, aunque el camino no siempre fuera justo. Y ahora estaba lista para seguir adelante, más fuerte, más decidida, más sabia. Pero en el fondo, Merry sabía que la venganza, por justa que fuera, tenía un precio. Una parte de su inocencia, de su confianza, de su capacidad de amar de todo corazón, se había perdido para siempre. Y esa pérdida fue quizá la más amarga de todas.